el retraso en empezar esta sesión porque la anterior se ha alargado mucho. Te agradecemos muchísimo tu presencia en estas jornadas que van a introducir, a partir de tu exposición, una visión más a nivel europeo de los problemas en el mercado del alquiler y de las fórmulas de intervención en este mercado por parte de distintas ciudades, de distintos países, y que seguramente nos acabarán de ayudar a entender ventajas e inconvenientes de este tipo de legislaciones. María José Aldanas es responsable de políticas en la Federación de Entidades que trabajan con personas sin hogar, FEANSA. Desde 2016 se dedica a temas relacionados con el sinhogarismo y el derecho a la vivienda en FEANSA también. Y actualmente coordina la red de Housing Rights Watch, que reúne a ONGs, académicos, abogados y otros profesionales para promover el acceso al derecho a la vivienda de las personas sin hogar, apoyar el litigio estratégico y combatir la criminalización del sinhogarismo. María José, no nos vamos a alargar más. Te agradecemos nuevamente tu intervención y después de tu intervención vendrá la mesa redonda de debate sobre medidas a nivel europeo. Muchas gracias. Y tienes la palabra. Hola, ¿me escucháis bien? Espero que sí. Entiendo que ya estoy con la sala. Bueno, pues muchas gracias, Karma, y al observatorio también por la invitación. Es un honor poder participar. Me hubiera gustado estar en persona con todos vosotros, pero bueno, Vueling tenía otros planes y ha decidido hacer overbooking en mi vuelo, con lo cual no estoy ahí. Aparte de esta pequeña cuestión, antes de nada decir que FEANSA es una federación europea de entidades que trabajan con personas sin hogar y nosotros, la FEANSA y particularmente yo, estamos en Bruselas. Desde aquí lo que hacemos es tratar de influir en las políticas y en las legislaciones europeas para que el tema de las personas sin hogar esté en la agenda europea y de esa manera pues podamos avanzar, ¿no? Nosotros cuando hablamos de personas sin hogar, hablamos de personas sin hogar en sentido amplio, es decir, no solamente personas en situación de calle y en centros, sino también personas en vivienda inadecuada o vivienda insegura con posibilidad de desahucio. FEANSA, desde el principio de los tiempos, desde que FEANSA se creó, dedica una gran parte de sus esfuerzos a lo que son las causas estructurales del sinhogarismo, es decir, a la vivienda. Y no solamente desde la perspectiva de derechos, que es desde la que voy a hablar yo, sino también desde las soluciones necesarias, soluciones de vivienda. Y entre ellas está la vivienda social y los proyectos de Housing First, que seguramente conoceréis. Y bueno, pues nada, simplemente decir que os he estado escuchando atentamente desde aquí, desde Bruselas, en mi piso en alquiler, todas las ponencias de ayer y también hoy. He aprendido mucho sobre los resultados de la ley y bueno, ya llevo 8 años fuera de España, así que también me pongo un poco al día, ¿no?, de lo que está sucediendo en el Estado español y en particular en Cataluña. Y bueno, después dicho esta pequeña introducción, os voy a compartir mi pantalla. Tengo una pequeña presentación que voy a intentar ser lo más rápida posible para, bueno, pues que podamos continuar con el panel que está previsto a continuación. A ver si lo veis. Vamos a ponerlo desde el principio. Vale. Bueno, pues este es un poco el título de mi ponencia: Regulación de alquileres en el conjunto de la Unión Europea, una mirada social y jurídica. Y lo primero que tengo que decir es que el trabajo que nosotros hacemos con respecto al enfoque de derechos de personas sin hogar lo hacemos en gran medida gracias a la colaboración entre FEANSA y la Fundación ABPIA. Anualmente redactamos un informe sobre exclusión residencial basado principalmente en las estadísticas de UNSILC, la encuesta de condiciones de vida. Os he puesto en el chat, por lo menos en el chat de la web, desde donde estaba viendo el directo, enlaces a estos informes. Precisamente es el informe sobre exclusión residencial de 2021, el año pasado, cuando le dedicamos una parte temática, un capítulo a
las rentas, ¿no? Al control de rentas. En ese sentido, es un poco gracias a este trabajo por lo que estoy hablando aquí hoy, ¿no? Porque dentro de Housing Rights Watch tenemos ese compromiso de promover el derecho a la vivienda para todos, haciendo difusión, haciendo formación, estudios, incidencia y litigio estratégico. Aparte de ser un proyecto con sus objetivos, actividades y resultados, también es una red europea multidisciplinar, con lo cual trabajamos, como bien ha dicho Karma, con activistas, académicos, abogados que trabajan directamente con las personas, etc. Y bueno, este es un poco el marco del que voy a hablar. Lo primero que tengo que decir es también lo mismo que ha dicho uno de los ponentes de la mesa anterior, y es que voy a mencionar muchas cosas que son repetidas, porque realmente se puede decir que en Europa pasa, en las ciudades europeas principalmente, existe ese aumento de la renta de alquiler, el mercado privado, y, al igual que en Cataluña o en las ciudades catalanas, con un mercado de alquiler tensionado. En las ciudades con un mercado de alquiler tensionado es donde realmente más se ve esto. Y también en estos informes anuales que realizamos, también vemos una y otra vez cada año cómo el esfuerzo financiero de los ciudadanos europeos para acceder a la vivienda es cada vez mayor. Al menos un tercio de los residentes europeos viven en el mercado privado de alquiler, eso es creciente, y 1 de cada 10 gasta más del 40% de sus ingresos en la vivienda. Los hogares pobres, además, se enfrentan a una tasa de esfuerzo excesivo 8 veces mayor que los hogares no pobres. Y bueno, esta desconexión que ya se ha mencionado varias veces, en la que no voy a insistir, entre los alquileres y los ingresos de los hogares, pues se da también en Europa, y prácticamente todos los gobiernos utilizan algunos mecanismos para regular el mercado de alquiler y garantizar el acceso a una vivienda asequible, entre ellos el control de rentas. Lo que está claro antes de pasar es que hay determinados elementos como son la financiarización de la vivienda, la privatización del parque de vivienda y la residualización de la vivienda social que están influyendo en esto. Y en Europa se ha dado a llamar a esto, a la vivienda, como el pilar inestable de la estabilidad financiera europea. Mi colega Podriquena habla del wobbly pillar. Es decir, que también se necesitan respuestas políticas y públicas desde la Unión Europea para atacar esto. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es derecho a la vivienda y control de rentas. Lo primero que tenemos que decir es que para que la vivienda sea asequible y estable, que son elementos clave del derecho a la vivienda, los costes de la vivienda, como dice la observación general del 4 del Comité DESC, deben de estar a un nivel que no amenacen o comprometan las demás necesidades básicas de las personas. Los estados deben garantizar que los costes de la vivienda no son desproporcionados con respecto a los niveles de ingresos. O sea, aquí nos entramos directamente dentro del concepto del derecho a la vivienda en el ámbito de los derechos humanos. Y en ese sentido, insisto de nuevo, los gobiernos cuentan con una amplia gama de medidas para remediar esos fallos del mercado. Es decir, desde el derecho humano a la vivienda se promueve, se anima a que haya una intervención de los gobiernos para poder asegurarlo. Pero bueno, la asequibilidad no es el único componente, hay varios componentes como puede ser la seguridad en la tenencia, que también está vinculada a la cuestión de precios. Y hay que hacer hincapié en dos aspectos, al menos dos aspectos primordiales, como es la garantía de permanencia, que ya también se ha mencionado anteriormente, todos los aspectos de la normativa, de las regulaciones que protegen la permanencia de la persona inquilina en la vivienda y las opciones de que dispone la parte propietaria para terminar el arrendamiento. Todo esto está íntimamente relacionado. Y, bueno, por supuesto, todos los posibles procedimientos de actualización de la renta mientras permanece la persona inquilina en la vivienda. Es difícil hablar realmente de... A ver, no pasa ahora. Solamente de Europa así de una manera genérica.
pero lo que está claro es que la legislación sobre arrendamientos no es una competencia de la Unión Europea, es responsabilidad de cada Estado y cada regulación de vivienda responde a diferentes modelos de protección social. Es decir, que también la política de vivienda refleja el modelo de protección social de cada uno de los estados. Pero bueno, la regulación de los arrendamientos lo que hacen principalmente es tratar de regular el equilibrio entre los derechos de propiedad y los propietarios, los derechos de los inquilinos a la vivienda. Y ya se ha mencionado con anterioridad que a los gobiernos les preocupa que si los propietarios sienten que no se están beneficiando lo suficiente, decidirán no alquilar sus propiedades o considerarán otras opciones, como pueda ser pues la vivienda de alquiler turística. Entonces, en esta búsqueda del equilibrio, los límites de rentas tienen un doble objetivo: preservar la oferta de viviendas asequibles y garantizar la seguridad de la tenencia para los ocupantes. Con ese temor que he mencionado, ¿no? de que no se alquile las propiedades o se consideren otros usos. También hay que mencionar en este sentido lo que en este análisis que hemos hecho en este capítulo jurídico es la evolución del derecho a la propiedad, cómo esa noción sacrosanta de derecho a la propiedad ha ido evolucionando y cómo la noción de función social de la vivienda ha ido incorporándose en las constituciones, en los discursos, en las diferentes decisiones jurídicas de los diferentes tribunales. Y bueno, pues aquí he mencionado algunas de las constituciones que incorporan el derecho de propiedad y la función social de la vivienda, pero existen otras. La idea es que el derecho de propiedad puede limitarse para obtener un menor beneficio, por ejemplo, en el caso de los controles de los alquileres. Pero bueno, esto está desarrollado más extensamente en este capítulo. Resulta muy complicado resumiros aquí todo lo que dice, así que yo os animo a que lo leáis. No pasa. Bueno, una de las cosas que hacemos en este análisis sobre el control de rentas es acudir a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para ver un poco qué es lo que dice sobre el tema de este control de rentas o de diferentes iniciativas de política económica y social. Entonces, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostiene que el legislador dispone de un amplio margen de maniobra para llevar a cabo la política económica y social en aras del interés público. Entonces, el interés público está considerado positivamente y aceptado. También en alguna otra sentencia reconoce que un legislador dispone de un amplio margen de apreciación y actuación en relación con un problema de interés público, como el acceso a la vivienda. En este caso, que es un caso austriaco, decía que las consideraciones de justicia social exigían una reducción de los alquileres y estas reducciones de los alquileres no suponían una carga excesiva para los propietarios. El tribunal también dice que en varias sentencias que aparecen precisamente en este documento que os he mencionado, no se opone a los controles de alquiler, pero lo que sí que dice es que se debe lograr un equilibrio entre el interés general y el derecho del propietario. Entonces hay una noción que es una noción muy interesante para nosotros, que es una noción de alquiler razonable y adecuado. Antes de abordar un poco cuáles han sido los diferentes modelos que nosotros hemos analizado dentro de este capítulo jurídico, querría comentar pues, una serie de generalidades, como son pues el hecho de que las que voy a mencionar son principalmente regulaciones de rentas de segunda generación. Ya se ha hablado tanto ayer como en las ponencias de hoy en ese carácter de segunda generación, es decir, en este nuevo grupo, en este grupo de modelos, se limita la revisión del alquiler de un contrato en curso según un índice de referencia que normalmente es dinámico y está, por lo tanto, un poco conectado con el mercado. En general, no se limita el alquiler inicial, salvo algún caso como el de Berlín, y no supone una congelación total de renta, sino que se permite, digamos, una adaptación dinámica. Todos estos modelos de segunda generación
permiten excepciones a control de rentas, como son, ya se ha mencionado también el día de hoy, y parece ser que es el caso catalán, la posibilidad de realizar trabajos de renovación e inversión y aumentar, por tanto, el precio de los alquileres en función de esto. También hay que decir que es muy difícil hacer comparativas al pie de la letra entre diferentes modelos porque, digamos, casi todo está basado en derecho civil, derecho privado, y en gran medida es muy diferente en los diferentes países de Europa. Y no solamente la regulación de alquiler, sino todo lo que supone la política de vivienda. Es realmente muy complicado poder comparar unos sistemas con otros. Por ejemplo, hay sistemas como, por ejemplo, países en los que el alquiler es prioritario o primordial, o sea, creo que supone un 55% de los residentes en la actualidad en Alemania, mientras que otros países son eminentemente, le han dado preferencia históricamente al acceso a la propiedad. Y bueno, desde luego, creo que esto ya lo he comentado, el tema de que la vivienda social disminuya en toda Europa es un poco el motivo por el que estamos aquí. Porque si tuviéramos una vivienda social accesible a todas aquellas personas con las que trabajamos, a los colectivos vulnerables, a lo mejor no estaríamos hablando tanto de cómo utilizar el mercado privado de alquiler de vivienda para alojar a determinadas familias. Pero eso es un hecho. Entonces, estoy de acuerdo con algún ponente anterior que ha resaltado este elemento. Es decir, la vivienda social está muy bien, pero no es algo que vayamos y menos en España, que vayamos a aumentar rápidamente en poco tiempo y por lo tanto hay que hacer algo porque digamos que el mercado privado del alquiler se ha convertido en un lugar donde realmente estamos alojando a una parte importante de la población. Y bueno, respecto a la competencia, lo que hemos visto dentro de este estudio que hicimos es que primordialmente la competencia en vivienda sigue estando en el Estado y en las regiones, pero cada vez hay un impacto de las legislaciones y de las decisiones, incluso jurisprudenciales, que aparecen de la Unión Europea. Por ejemplo, estoy pensando en lo que es Airbnb, las plataformas de alquiler turístico, o todo lo que es la protección de los derechos del consumidor dentro del ámbito de la Unión Europea. Y bueno, dentro de esta competencia en vivienda, pues preconizar últimamente o recientemente un mayor papel de los municipios, que son los que finalmente muchas veces tienen que alojar a las personas y tienen que, digamos, hacer frente a unas subidas de precios y a una falta de asequibilidad de la vivienda en las ciudades. Con respecto al control de alquiler en Alemania, mira, ya lo he mencionado antes, son aproximadamente en Alemania el 55% de inquilinos en el sector privado, que es el más alto de la Unión Europea. Ellos tienen desde hace ya tiempo, desde los años 70, unos índices de referencia para actualizar el alquiler de los arrendamientos. Lo que pasa es que hasta 2015 realmente no era obligatorio. Entonces, este espejo de rentas, Mietspiegel, que aparece ahí, publicaba una serie de precios medios de alquiler y sobre esos era sobre los que se hacía digamos, el control de rentas, ¿no? En el 2015 la ley de control de alquileres, yo no sé alemán, con lo cual no voy a intentar pronunciarlo, permite limitar la cantidad de renta para nuevos alquileres. He decidido centrarme sobre todo en Alemania y en Francia porque son quizá los modelos que más cercanos están a lo que puede suceder en España o en Cataluña. Entonces, esta ley de control de alquileres de 2015, el alquiler al comienzo de un contrato de arrendamiento no puede exceder el alquiler comparativo local en más del 10%. Y el inquilino además puede impugnar el alquiler demasiado alto si el arrendador no proporciona la información necesaria. Esto es algo muy importante en general en los modelos, del que no solamente aparezca en la legislación cómo se va a producir el control de rentas, sino cómo puede el propio inquilino impugnar esa no utilización si efectivamente el arrendador no le facilita la información necesaria para poder estar dentro de los parámetros que aparece en la norma.
junto con la legislación estatal, que es esta de la que estamos hablando, la Ley de Control de Alquileres de 2015, se puso en marcha, seguramente habéis oído hablar también, una norma que era de congelación del alquiler en Berlín, es decir, no en el ámbito del Estado, sino en el ámbito de Berlín. Bueno, Berlín es una ciudad-estado. Pero efectivamente esta legislación, por sentencia del Tribunal Constitucional alemán de marzo de 2021, fue declarada inconstitucional, con lo cual ahora mismo la que está en vigor es solamente esta ley primera de la que os he hablado. Bueno, una cosa interesante que yo creo que nos interesa rescatar de Alemania es que en algún momento se intentó contestar un poco esta normativa y el Tribunal Federal de Alemania introdujo una serie de elementos dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que me parecen importantes resaltar en este contexto, como son que las disposiciones de la regulación de la renta como legislación que define el contenido y los límites de la propiedad son admisibles por el derecho constitucional, con lo cual ya el Tribunal Constitucional alemán está diciendo que sí que se pueden poner límites a la propiedad. En particular, la interferencia con los derechos de la propiedad de esta normativa es proporcionada. O sea, es algo... También dice el Tribunal Constitucional alemán que es de interés público evitar el desplazamiento de los sectores económicamente más débiles de la población de las zonas donde la demanda de alojamiento residencial es alta. Es otro elemento a tener en cuenta. También dice el Tribunal alemán que las regulaciones de alquiler son necesarias y que no hay otros medios que con certeza sean igualmente eficaces a corto plazo. El legislador encontró un justo equilibrio entre los intereses legítimos de los propietarios y el bien común. Por último, el tribunal dice que la garantía de la propiedad privada no protege las expectativas de los mayores ingresos posibles por alquiler. Es decir, que el propietario no tiene por qué tener una expectativa del más alto ingreso. Es decir, puede tener expectativa de tener ingresos, obviamente, porque está poniendo su propiedad en alquiler, pero no desmesurada, no abusiva. Entonces, ¿por qué incluir este análisis dentro de este capítulo? Porque entendíamos que se van a producir también decisiones de otros tribunales dentro del ámbito europeo, en particular la ley catalana, si he entendido bien, está recurrida ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional español debería tener en cuenta estos elementos. Bueno, veremos. En Francia también coincide en el tiempo una mayor presencia del control de alquileres. Es decir, en Alemania en 2015 y en Francia en 2018 es más o menos cuando realmente empiezan a ponerse en marcha, dado el aumento enorme de los alquileres en estos países. Entonces, ya desde 2012 existe un decreto en Francia que prohibía las actualizaciones del alquiler en 28 municipios por encima del IRL. El IRL es un índice de referencia de alquiler y solamente había excepciones en el caso de grandes obras o alquileres manifiestamente infravalorados. Pero es en 2018, con la ley ELAN, cuando se establece un sistema experimental, en aquel momento experimental, de control de alquileres durante 5 años en zonas tensionadas. O sea, que se ha prorrogado, por lo que entiendo. Una de las cosas más interesantes que aparece en este modelo francés es la creación de un observatorio de vivienda y la obligación de los propietarios de reembolsar al inquilino si no se respeta el control de rentas. También se establecen dentro de la normativa francesa, en caso de incumplimiento, multas administrativas de hasta 5.000 euros. Y el prefecto tiene que establecer alquileres de referencia por metro cuadrado cada año por cada categoría de vivienda y área geográfica. Las viviendas alquiladas no pueden superar en más de un 20% la renta media conocida como renta de referencia superior. Es decir, tanto en Francia como en Alemania existe y se está poniendo en marcha. Ha habido ya, como se han hecho también en Cataluña, una serie de informes sobre cuáles son las evidencias de que funciona bien, y efectivamente ahí se ha conseguido
mantener que no suban demasiado los alquileres durante el tiempo en que se han puesto en marcha. De todas maneras, las conclusiones del estudio se hacen un poco con respecto a todos los sistemas que hemos estado analizando, ¿no? Y sobre las diferentes análisis que hemos hecho con respecto al derecho a la vivienda. Entonces, en las conclusiones podéis encontrar como que finalmente lo que entendemos es que sería legítimo imponer condiciones y restricciones al derecho a la propiedad, es decir, está de acuerdo con el derecho a la vivienda, y establecer restricciones al derecho de propiedad para cumplir con la función social sería legítimo. También entendemos, por lo que hemos podido estudiar, que el control de alquiler se puede convertir en una medida clave a corto plazo, siempre junto con otros instrumentos de política pública, ¿no? Parece que en prácticamente todos los modelos que hemos estudiado, obviamente no es algo aislado, sino que forma parte de toda una política pública en la que se utilizan diferentes elementos, los elementos de fiscales en particular, o de política de suelo, también son varias de las otras medidas que se hacen en paralelo con las políticas de control de rentas. También queremos resaltar que el Derecho Internacional y Europeo de los Derechos Humanos ha establecido, y yo creo que se ve en el documento, que no podemos garantizar plenamente el derecho a la vivienda si tenemos un sistema desregulado en el que el Estado delega su responsabilidad en los mercados privados sin ninguna garantía. Es decir, el intervencionismo es necesario. Y la intervención en el mercado de la vivienda, por desgracia, y por lo que constatamos, sigue estando limitada, y nosotros entendemos que en gran medida es por consideraciones ideológicas. Porque aunque la pandemia ha legitimado la acción pública a gran escala en diferentes áreas, en el ámbito social y en el ámbito de vivienda, las medidas siguen siendo modestas. Otras conclusiones del estudio es que se requieren medidas más decisivas para garantizar la provisión de vivienda adecuada y ayudas para los hogares de bajos ingresos. Por ejemplo, destacamos algunas otras buenas prácticas en el estudio, como la movilización del parque privado de vivienda con uso social para moderar los alquileres y alojar a hogares con bajos ingresos. También vemos que en algunos países la legislación sobre control de alquileres a veces está infrautilizada. Hay que tomar medidas más contundentes para sensibilizar y dar a conocer a los inquilinos las medidas existentes. No siempre se conocen. Hay una faceta también que nos parecía interesante resaltar, que era el papel de las asociaciones de inquilinos o sindicatos de inquilinos, como se llaman en otros lugares, que es crucial porque, y es crucial en algunos países con especial tradición de alquiler, porque ya llevan años, digamos, haciendo una defensa de los derechos de los inquilinos y tienen un papel muy importante, pero que además es interesante reforzar ese papel de los sindicatos de inquilinos en el resto de países donde no hay tanto una tradición de alquiler, como puede ser España, porque sigue siendo muy necesario informar, organizar y defender los derechos de los inquilinos y, bueno, en último término también ser capaces desde las asociaciones de inquilinos de proponer nuevas medidas de protección. Yo creo que lo voy a dejar aquí porque si no tengo la sensación de que estoy invadiendo un poco el tiempo después del retraso que llevamos. Y espero que se me haya entendido porque no sé por qué después de todo el tiempo que llevo haciendo ponencias online, esta es en la que más nerviosa me he puesto. Ha quedado muy claro, María José. Muchas gracias. Muchas gracias por esta visión europea y lástima que Vueling no te haya traído, que no te podamos tener aquí. Pero bueno, te mandamos un saludo y te invitamos a que nos sigas en la siguiente mesa redonda, que intentaremos debatir un poco sobre esta mirada europea